contexto de aprender a oír la voz de Dios, mis amados. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, deben ser considerados como evidencias en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, deberíamos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico "así dice Jehová". Tenemos que estar seguros, hermanos, cuando viene alguien a enseñar una doctrina o cuando un gobierno quiere establecer una ley para obligarnos a hacer algo, que dice Dios. Y eso es lo que a nosotros nos debe de llevar a actuar y a obedecer lo que dice Dios, no lo que dicen los humanos, hermanos. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. El diablo es muy astuto, hermano, y el diablo trata de que nosotros nos estemos fijando en lo que dice un doctor o un teólogo, un hombre. Pero ya vimos que en el tiempo de Jesús, los grandes doctores en la ley estaban errados, hermanos. De los discípulos se dijo que eran sin letras, y sin embargo esas personas sin letras tenían la verdad, que la verdad era Cristo. Satanás hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las escrituras para saber por sí mismo cuáles son sus deberes, que es lo que estamos estudiando aquí estos sábados, cómo aprender a oír la voz de Dios para conocer la voluntad de Dios. Entonces Satanás hace eso, hermanos, que nos fijemos en hombres, en lugar de escudriñar en la Biblia, que busquemos las opiniones de los seres humanos, y dirigiendo luego las inteligencias de esos mismos guías, puede entonces encaminar las multitudes a su voluntad. De esa manera, mis hermanos, es como el diablo puede engañar a la gente. Y como dijo en una ocasión Jesús, un ciego guiando a otro ciego van a ir barranco abajo. Cuando Cristo vino a predicar palabra de vida, el vulgo le oía con gozo y muchos, hasta de entre los sacerdotes y gobernantes, creyeron en él. Pero los principales de los sacerdotes y los jefes de la nación estaban resueltos a condenar y rechazar sus enseñanzas. A pesar de salir frustrados todos sus esfuerzos para encontrar en él motivos de acusación, a pesar de que no podían dejar de sentir la influencia del poder y sabiduría divinos que acompañaban sus palabras, se encastillaron en sus prejuicios y repudiaron las envidias más claras del carácter mesiánico de Jesús, y repudiaron la evidencia más clara del carácter mesiánico de Jesús para no verse obligados a hacerse sus discípulos. Estos opositores de Jesús eran hombres a quienes el pueblo había aprendido desde la infancia a reverenciar y ante cuya autoridad estaban acostumbrados a someterse implícitamente. ¿Cómo es posible, se preguntaban, que nuestros gobernantes y nuestros sabios escribas no crean en Jesús? ¿Sería posible que los hombres tan piadosos no le aceptasen si fuese el Cristo, el Mesías? Y fue la influencia de estos maestros la que indujo a la nación judía a rechazar a su Redentor. Y esto es un punto muy importante, hermano, de lo que ocurrió en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, porque los líderes religiosos de los días de Cristo, sus estudios, sus posiciones, ¿sí? Eran hombres de posiciones, de influencia, la ejercieron para el mal. Y el pueblo finalmente, como nación, rechazó a Jesús. Unos pocos lo aceptaron. Hermanos, en los días que vienen por delante, los hombres de poder en el gobierno, pero también en las religiones protestantes y católica romana, van a ejercer su influencia para empujar a las masas a favorecer doctrinas de demonios que no tienen un "así dice Jehová". Y tú y yo necesitamos gastar más tiempo en estudiar la Biblia, hermanos. Esa es la idea de mi mensaje en esta mañana acá y allá con ustedes tarde o casi noche. Hermanos, gastemos más tiempo en estudiar la Biblia, porque vienen tiempos
muy delicados, donde si tú no conoces bien tu Biblia, las doctrinas que tú has dado por sentado, estúdialas, ¿sí? Para que te des cuenta a veces de algunas porciones de la Biblia que tú las dabas por sentado. Tienes que saber cómo explicarlas, hermano, ¿sí? Porque te vas a topar con gente que va a usar la Biblia para engañar y tú tienes que saber cómo contestar. Como dijo Jesús al diablo, escrito está también, porque el diablo empleó un escrito está, pero él le dijo, escrito está también. Había otra porción de la Biblia que contrariaba lo que él estaba diciendo. Tenemos que conocer la palabra de Dios. El espíritu que animaba a aquellos sacerdotes, continúa la sierva de Dios aquí en Conflicto de los Siglos, donde estoy leyendo capítulo 38, nuestra única salvaguardia. El espíritu que animaba a aquellos sacerdotes y gobernantes anima aún a muchos que pretenden ser muy piadosos. Se niegan a examinar el testimonio que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. ¿Cuáles son esas verdades especiales? Bueno, la ley de Dios que está vigente, los 10 mandamientos, hermano. Una gran cantidad, hermanos, de cristianos evangélicos que pretenden ser seguidores de Jesús, andan enseñando que la ley de Dios, los 10 mandamientos, ya no se tiene que guardar. Y nosotros sabemos que eso es falso, mis hermanos. La ley de Dios sigue vigente, mis amados. ¿Sí? Hay un gran porcentaje de cristianos evangélicos muy sinceros, pero que están equivocados porque repiten las enseñanzas de su dirigente, que la ley de Dios ya fue clavada en la cruz. Hermanos, si la ley de Dios ya no está en vigencia, si la ley de Dios fue clavada en la cruz, entonces podemos adulterar, podemos matar, podemos robar, podemos hacer todo lo contrario que la Biblia de Dios, podemos ser idólatras, levantar falso testimonio, y eso no tiene nada de lógica. Al contrario, un verdadero cristiano que cree en el Evangelio de Jesús no va a ser idólatra, va a honrar a su padre y a su madre, ¿sí? No va a robar, a matar, a adulterar, a levantar falso testimonio. Entonces, hay una contradicción que a veces la gente repite sin ponerse a pensar en lo que están diciendo. Se niegan a examinar el testimonio que las Sagradas Escrituras contienen respecto a las verdades especiales para la época actual. Como por ejemplo, ¿qué verdades especiales para la época actual hay? Ya dijimos, la verdad de los 10 mandamientos, incluyendo la verdad del sábado, la verdad de que el hombre muere, no que es inmortal su alma, etcétera. Llaman la atención del pueblo al número de sus adeptos. Estos líderes dicen, miren, nuestra iglesia es grande, su riqueza y su popularidad, y desdeñan a los defensores de la verdad, que por cierto son pocos, pobres e impopulares, y cuya fe los separa del mundo. Hermanos, en el tiempo de Jesús, él dijo que la puerta estrecha es la que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Angosto es el camino, y él habló de una manada pequeña. Así que no nos dejemos guiar por edificios, porque si la verdad dependiera de los edificios, pues los paganos idólatras tienen mejores edificios que nosotros para adorar a sus dioses paganos. En la época de los griegos y de los romanos levantaban tremendos edificios, que los edificios, por muy bellos que sean, por muy grandes que estén, adornados con joyas preciosas, con material valioso, eso no es sinónimo de tener la verdad, hermano. El pueblo de Israel tenía el templo de Jerusalén muy bello, muy hermoso, y Jesús cuando vino ahí les dijo, mi casa, casa de oración es, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Así que los edificios, por grandes y hermosos que sean, no son sinónimo de tener la verdad. La verdad, hermanos, estuvo generalmente en las manos de muy pocos, hasta en la época de los profetas que murieron sacrificados por el pueblo, preferían creer a los falsos profetas. Por eso, repito, hermano, gasta sistemáticamente tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tomemos porciones de la Biblia, podemos leer libro por libro de la Biblia. No solamente leer para cumplir, sino leer para pedirle a Dios que me hable a través de santa palabra, hermano. Así como gastas tiempo para sentarte a desayunar, a comer, a cenar, a practicar un deporte, a hacer cosas, tienes que separar en tu diario vivir una porción de tu tiempo diario para comer el maná de la palabra de Dios, y a través de la palabra vas a conocer la voluntad de Dios. Otro párrafo que comparto aquí del Conflicto de los Siglos, capítulo 38, nuestra única salvaguardia. El primero y más alto deber de toda criatura racional
¿Cuál es ese primer deber de toda criatura racional? Es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pensando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. Miren, hermanos, yo tengo ya una buena cantidad de años estudiando la Biblia, pero desde que yo fui joven y me entregué a Cristo de corazón, cuando me llamó al ministerio, una de las cosas que yo me propuse, hermanos, fue estudiar por mí mismo las doctrinas adventistas. ¿Por qué creemos en esto? ¿Qué base bíblica tenemos? Y yo he tratado de estudiar mi Biblia y mis doctrinas de una manera en que yo pueda explicarles a una persona no adventista por qué creo lo que creo. Y no solamente decir, bueno, yo creo eso porque mi iglesia es lo que me enseñaron, pero tú no sabes defender tu doctrina. Viene un testigo de Jehová y te arrea una pela ahí y sales todo humillado porque no sabes tú ni cómo contestarle. O viene un mormón, o ahora hasta los católicos tienen gente que conoce mucho la Biblia y te enreda. Entonces tenemos que estudiar bien la palabra de Dios y eso implica tiempo, hermanos. No es posible que un cristiano que cree en Jesús, que quiere ir al cielo, estar con los salvados, no gaste tiempo leyendo la Biblia y orando, pero sí gasta tiempo viendo novelas y sí gasta tiempo viendo películas de crimen y de asesinato y de matar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano viendo novelas y películas de matadera y de sexo, en donde se promueve el adulterio, se promueve la fornicación, se promueve el robar, el matar? Eso es lo que se promueve ahí, lo contrario a los 10 mandamientos. Y ahí nosotros, mis hermanos, estarnos alimentando de nosotros estarnos alimentando de eso cuando nosotros no debemos de hacerlo. Debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Si los hombres quisieran tan solo aceptar lo que la Biblia dice, y si no hubiera falsos maestros para alucinar y confundir las inteligencias, se realizaría una obra que alegraría a los ángeles y que traería al rebaño de Cristo a miles y miles de almas actualmente sumidas en el error. Esta cita lo que da a entender, hermanos, es que debido a que hay gente que tuerce la Biblia y así la enseñan, hay miles de personas que aceptan esos errores porque no investigan por sí mismos, mis hermanos. Nosotros tenemos que investigar por nosotros mismos, así como lo hacemos en el diario vivir. Andamos investigando si un alimento es bueno o es malo. Imagínense cuánto más la palabra de Dios. También otro párrafo dice así: si muchos teólogos no comprenden mejor la palabra de Dios, es por la sencilla razón de que cierran los ojos con respecto a unas verdades que no desean poner en práctica. La comprensión de las verdades bíblicas no depende tanto de la potencia intelectual aplicada a la investigación como de la sinceridad de propósito y del ardiente anhelo de justicia que anima al estudiante. Así que, hermano, hay teólogos que, como no quieren practicar alguna verdad, cierran su mente. Por ejemplo, hay hombres eruditos en la Iglesia Católica que tienen doctorados en teología y en el mundo protestante, pero ellos no quieren aceptar la verdad del sábado, que es clara. Cuando una persona lee la Biblia sin prejuicios, descubre que el cuarto mandamiento, el sábado, ese es el día correcto que se debe de observar, no el domingo. Pero estos dirigentes, por mucho doctorado que tengan, como no quieren doblegarse, su orgullo se lo impide, entonces cierran su mente a esas verdades que son muy importantes. Por último, quiero leer este otro párrafo. Repito, es el capítulo 38 y se les olvidó grabar lo que estoy diciendo, hermanos, porque usted lo graba y usted se lo manda después a otros, ¿ves? Y yo a veces me inspiro y ya, lo que se dijo, y después ya no se puede repetir a veces igual, ¿ves? Y además estos temas les pueden ayudar a algunos, les pueden ayudar a algunos familiares de ustedes o hermanos que no pudieron estar. No se olviden, tengo otros grupos donde ellos graban todo el tiempo. Yo les he dado permiso, no cobro nada, es gratis, así que graben lo que quieran y repártanlo, tienen mi permiso.
Aquí dice este párrafo: vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. ¿Y cuán cierto es eso, hermano? Miren, hace un año y medio más o menos, año y medio, ¿cuándo pensábamos nosotros que el mundo entero iba a estar en encierro, mis hermanos? Y con una peste, con una epidemia ahí internacional. Y nos esperan grandes acontecimientos. La naturaleza va a hacer sentir el rigor de la violación de la ley de Dios, mis hermanos. Con el clima, con los calores, con los fríos, con las nevadas, huracanes, volcanes, terremotos, de todo va a haber, hermano. Y la gente va a sentir que algo está por acontecer. Que los cristianos que leemos la palabra sabemos que es el fin del mundo. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas dependen de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se dan cuenta por qué es importante conocer la voluntad de Dios? Porque cada discípulo debe preguntarle a Jesús, como le preguntó Saulo de Tarso: ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dijo lo que quería que hiciera. Iba a ser un predicador que iba a ser llevado a naciones a predicar, y así fue. Señor, ¿qué quieres que haga? Enseguida dice la sierva del Señor: necesitamos humillarnos ante el Señor, ayunar, orar, meditar mucho en su palabra, mis hermanos, especialmente acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No durmáis, centinelas de Dios, que el enemigo está emboscado, listo para lanzarse sobre vosotros y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis en descuido y somnolencia, mis hermanos. Oh, hermano mío, yo te animo en el nombre del Señor Jesús que decidas a partir de hoy separar una porción de tiempo para estudiar tu Biblia. Hazlo, hermano, no lo descuides. No juguemos con la salvación, hermano. Fíjate, toma la decisión, fórmate el hábito. Y de preferencia, si es en la mañana, temprano, cuando todos están durmiendo, que no te interrumpan los vuelos del avión, los ruidos del teléfono, los llantos de un niño que está en la casa llorando, cuando la ama de casa no se ha levantado ahí a cocinar y te llega el olor y te distrae. Levántate temprano, ora, lee tu Biblia. Esos momentos son muy valiosos. Estás cargando, por así decir, gasolina en el tanque de tu vida espiritual para enfrentar los afanes del día. Y tú pruébalo una semana y vas a ver la diferencia en las cosas que ocurren en tu vida. Continúa el pensamiento. Muchos se engañan con respecto a su verdadera condición ante Dios. Se felicitan por los actos reprensibles que no cometen y se olvidan de enumerar las obras buenas y nobles que Dios requiere, pero que ellos descuidan de hacer. No basta que sean árboles en el huerto del Señor. Deben corresponder a lo que Dios espera de ellos, llevando frutos. Dios los hace responsables de todo el bien que podrían haber realizado, sostenido por su gracia. En los libros del cielo, sus nombres figuran entre los que ocupan inútilmente el suelo. Sin embargo, aún el caso de tales personas no es del todo desesperado. El Dios de paciencia y amor se empeña en atraer aún a los que han despreciado su gracia y desdeñado su misericordia. Por lo cual se dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Efesios 5, 14 al 16. Cuando llegue el tiempo de la prueba, hermanos, y va a venir, los que hayan seguido la palabra de Dios, ahí está la clave, hermano. Por eso estoy enfatizando que tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Y cuando llegue el tiempo de prueba, y va a venir, mis hermanos, todo el mundo, hermano, se va a unir en contra de los fieles seguidores de Dios que guardan los mandamientos de Dios. Y hermanos, ya se está observando este panorama, ¿eh? La tecnología va a ocupar un lugar muy importante, como yo lo miro, en los eventos finales, en controlar a toda la gente, hermanos. La gente va a ser controlada a través de lo electrónico. Hoy en día, miren, ya hay cámaras en las ciudades
en donde toma el rostro de una persona y entonces la cámara manda la información de ese rostro y allá en un centro identifican quién es esa persona. Y pronto, mis hermanos, van a saber dónde estamos. ¿Ve? A través de cámaras y satélites que se están poniendo en el mundo. Un control total. Nos espera un tiempo difícil, hermano. Cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. En verano no hay diferencia. En el verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y los que las pierden. En el verano todos los arbolitos tienen hojas verdes. Pues sí, porque es verano. Pero cuando vienen los vientos de invierno, los primeros permanecen verdes en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no se ha dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Así que, amado hermano mío, quiero animarte, proponte como resultado de este tema, porque tenemos que tener un objetivo, no nomás sentarnos a oír algo y decir amén y eso todo. No, tenemos que tomar decisiones. Yo te quiero animar. Si tú lo estás haciendo, gloria a Dios, sigue esa práctica. Pero si no, proponte hoy comenzar a gastar tiempo para media hora de la Biblia. Luego tienes tu escuela sabática, tienes tu matutina. Puedes escoger un libro del Espíritu de Profecía con el cual tú te puedas alimentar espiritualmente. Así que, hermanos, yo quiero animarte para que tú puedas tomar la palabra de Dios, comer de ella, conocerla, para que Dios nos hable a través de su santa palabra. No hay cosa más hermosa que Dios pueda usar su Biblia y hablarnos cuando más lo necesitamos. Yo les compartí mi testimonio, cómo Dios usó la Biblia y lo sigue haciendo, hermano. Pasajes de la Biblia que nos vienen a la mente, que a veces ni nos acordamos cuando lo leímos, que quedó grabado en la mente y nos impresionó, pero el Espíritu Santo toma eso y lo usa. Y entonces nosotros podemos oír la voz del Señor librándonos de tentaciones y de peligros. Gracias a la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Ustedes conocen el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra mi camino. El propósito de la palabra de Dios es alumbrar el camino del ser humano, el camino que lleva a la vida eterna, para que no caiga en un barranco y se mate, tomando decisiones equivocadas. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Hacernos ver lo que es bueno, hacernos ver lo que es malo. Hay otro pasaje también que quisiera yo compartir, hermanos. Vamos, por favor, si son tan amables. En 2 Timoteo 3, versículos 15 en adelante. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3. Versos del 15 en adelante. Vamos a leerlos. Versos del 15 en adelante. Lo vamos a leer, hermanos. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Miren, qué hermoso pasaje. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Tú quieres ser una persona sabia? Lee la Biblia. Eso te va a hacer sabio, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el propósito de la palabra de Dios, hermanos. Prepararnos para hacer cosas buenas y dejar de hacer las cosas malas. Nos alumbra como una lámpara que va alumbrando el camino de una persona que va caminando, para que no tropiece y se lastime. Qué bonito, hermanos, es que Dios nos ofrece su santa palabra y Él quiere que nosotros la escudriñemos
escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Así que Dios desea, hermanos, que nosotros comamos nuestro maná, como el pueblo de Israel allá en el desierto, que salían a tomar su maná. Y ustedes recuerdan que Dios les dio instrucciones de cómo debían de tomar ese maná. Vamos, por favor, a el libro de Éxodo. Ahí en Éxodo vamos a buscar el capítulo 16. Y vamos a leer en Éxodo 16, versículos 14 en adelante, hermano. Éxodo 16, 14 en adelante. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como unas carzas sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer. Un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en la tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos. Y gedió, o sea, olía feo. Y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, ¿qué pasaba con el maná cuando ya salía el sol, hermano? Se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los principales de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Hermanos, este maná era el alimento con el que ellos se nutrían. Y es interesante, hermanos, que el Señor Jesús, en el Evangelio de San Juan, les invito a buscar el Evangelio de San Juan. Vamos a buscar, por favor, el Evangelio de San Juan. Capítulo 6. Después que se habla de la alimentación de los 5,000 cuando Jesús hizo el milagro, aquí se nos presenta a Jesús como el pan de vida. Vamos a leer Juan capítulo 6, versos 25 en adelante. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Y enseguida, hermanos, viene un pasaje que es muy importante y muy valioso. Juan, capítulo 6, el versículo 31. Juan 6, 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Así que aquí Jesús, hermanos, se está presentando como el verdadero pan del cielo. Si ustedes observan, versículo 51 de nuevo, estamos en Juan capítulo 6, verso 51, vuelve a decir,
vamos a leer desde el 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que de él come, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Hermanos, el maná era un símbolo de Cristo, así como el pastor era un símbolo de Cristo, la oveja un símbolo de Cristo, el templo un símbolo de Cristo. Entonces el maná vino del cielo, Jesús vino del cielo, a través del Espíritu Santo fue engendrado en la Virgen María. Y Dios, mis hermanos, nos dice que nosotros debemos de comer a Cristo. Es un lenguaje simbólico, por supuesto, no vamos a agarrar una mano de Cristo y comerla como comer un pedazo de gallina o de un ganado, no, es simbólico. A través de las palabras de Cristo, nosotros nos estamos alimentando. Jesús lo dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios es Cristo, lo que él menciona, lo que él dijo, lo que él nos enseña en su palabra, que ha quedado escrito a través de los profetas. Mi querido hermano y hermana, en esta noche ya con ustedes, o tarde, y aquí mediodía, yo quisiéramos un pacto con el Señor, hermano. A esta altura de casi ya la mitad de este año, pudiéramos hacer una oración para pedirle a Dios, hermanos, que nos ayude a gastar más tiempo en su santa palabra, para conocerla, para vivirla, para alimentarnos y compartirla con otros. Vamos a inclinar el rostro, hermano, y después yo tengo unos minutitos para alguna pregunta que alguien tenga, hermano Mervin o el que esté moderando allí, si hay alguien que quiera alzar la mano, tiene alguna preguntita sobre lo que hemos venido enseñando, ya sea de ahora o de lo anterior, yo tengo ahí unos 10 minutos más que les puedo dedicar para contestar alguna inquietud que alguien tenga. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por lo que hemos leído y estudiado en este momento, Señor, de la importancia que tiene estudiar las páginas de tu palabra. Despierta el hambre y la sed, oh Dios, de tu palabra. Que nosotros podamos gastar tiempo cada día a escudriñarla. Sé con mis hermanos, mis hermanas y visitas que estén conectados con nosotros en este momento. Inspírales el deseo de agarrar la Biblia y leerla. ¿Cuántas personas murieron por tener una Biblia en el pasado y nos dejaron este legado precioso? Sé con cada uno de nosotros. Prepáranos para las escenas finales que serán terribles, Padre. Que estemos preparados y alcanzar la salvación en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Tengo ya unos 10 minutos para alguna pregunta que alguien tenga, porque siempre es bueno tomar tiempo para alguien que, mis hermanos, alguna respuesta, alguna inquietud. Si lo hay, pues el tiempo es de ustedes. Alcen la manita y lo oímos. Sí, pastor, un consejo acá quizás. Pudimos ver el testimonio que usted mencionó acerca del llamado que Dios le hizo en una vigilia. Creo que tocó a muchos, ¿no? En el caso de las madres, que sus hijos que han abandonado la iglesia, que no quieren saber nada de Dios. Quizás hay mucho caso que hay
Un consejo, pastor, que les daría usted a todas estas madres que a veces no hayan qué hacer con sus hijos, que ya no quieren regresar a la iglesia o que están rebeldes. Gracias, hermano. Me parece que es una buena pregunta, porque yo creo que en todos los hogares, lamentablemente, siempre hay alguna ovejita descarriada, mis hermanos. Lamentablemente es así. Y yo lo que puedo decirles son varias cosas. Habría que dividir la pregunta en dos partes. Una, cuando son hijos pequeños que dependen de los padres todavía. Hay una forma de proceder. O cuando ya son hijos grandes, independientes, que ya viven su vida, tienen su propio apartamento, a veces viven en otra ciudad, ustedes están allá en Italia, sus hijos están en El Salvador o en Perú, Ecuador, el país donde usted venga, Colombia, etc. Entonces voy a tratar de aconsejarles en ambas direcciones. Si los niños son chiquitos, el espíritu de profecía nos da varios consejos. Uno, en primer lugar, dale un ejemplo fiel de ser cristiano, porque a tus hijos no los vas a engañar. No los vas a engañar a tus hijos. Hace muchos años, cuando yo fui pastor en Nueva York, llegué a una iglesia y recién llegado una mamá vino rápido, una hermana muy alegre, muy sonriente, muy servicial, era diaconisa. Se acercó a mí recién llegado, me dijo, pastor, yo quisiera que usted me visitara en mi casa porque yo tengo 2 hijos que ya no quieren venir a la iglesia, son adolescentes y no quieren. Ya mi hija tiene 15 años, mi hijo tiene creo que 17 o 18. Cuando llegamos aquí venían, pero ahora no quieren saber nada de la iglesia. Como yo estaba recién llegado, le dije, mira hermana, deme chancecita porque estoy ahorita recibiendo la responsabilidad y yo con gusto le voy a ayudar. Nomás usted me recuerda, le dije. Correcto, pasaron algunas semanas y la hermana volvió a insistirme. Y finalmente, pues me insistió y yo saqué el tiempo y fui a su casa a visitar a su hija. Porque el hijo ya no vivía ni con ella, pero aunque sea quería salvar todavía a su hija, que era menor de edad, tenía 15 años, y entonces hicimos cita para ir a hablar con ella. Yo sabía, hermanos, que no iba a ser fácil el trabajo que a mí se me estaba pidiendo. Como nuevo pastor, ir a hablar con una jovencita de 15 años que no iba a la iglesia, ni le interesaba ir a la iglesia. Pero yo oré a Dios y pedí sabiduría. Yo dije, bueno, yo no le voy a andar con cuentos a la joven. Ella de seguro sabe cuando me vea que la mamá debe haber dicho al pastor que fuera, que era yo. Y llegué ahí a la casa ese sábado de tarde. La mamá nos dejó solo, ella se fue para la iglesia quedaba ahí cerquita. Yo estaba en la sala, hice una oración con la jovencita y yo no le anduve con rodeos. Le dije, mira hija, yo estoy aquí porque tu mamá te ama y como nuevo pastor, pues ella me ha pedido que yo te anime a ir a la iglesia porque ya no vas, dice ella. Tu mamá tiene las mejores intenciones. Yo como nuevo pastor quisiera que me dieras una oportunidad de trabajar y de ayudarte espiritualmente, le dije, para que vuelvas a la iglesia. Y me oyó ella atentamente lo que yo le hablé y le aconsejé. Muy atenta, muy respetuosa. Pero cuando ella terminó de hablar, y ahora era el turno de ella hablar, entonces ella me dijo, mire pastor, mi mamá, así como ustedes la ven allá en la iglesia, muy sonriente y muy amable y muy servicial, esa no es ella. Aquí en la calle, aquí en la casa, ella es así y así y así. Y empezó a sacarle todo el cuero que pudo la pobre madre. Un montón de cosas tristes de la forma de ser de ella, hermano, del carácter, del genio. Y entonces la hermana, la niña, la jovencita de 15 años, cuando sacó todo el cuero de problemas, de carácter de la mamá y que dijo, no es esa mujer sonriente que ustedes ven allá en la iglesia, dijo, acá en la casa así, así, así. Al final me dijo, pastor, yo no tengo ningún interés con la religión de mi madre, porque ella aquí en la casa vive una cosa y allá en la iglesia vive otra cosa. Hermanos, fue muy triste. Con los años yo supe que esa muchacha se casó con una persona del mundo, no volvió a la iglesia, se fue para el mundo, hermanos. Al día de hoy no sé si habrá regresado o no, lo ignoro. Pero como ese caso conocí de otros. ¿Y cuál es la lección que sacamos de esto? Padres de familia,
que estás preocupado por tu hijo o por tu hija, porque están fuera de iglesia. Mi exhortación es, examina tu vida. Y si fallaste y cometiste ese error, reconócelo. Pídele perdón a tus hijos. Pídele perdón a tu esposa. Si diste un mal ejemplo, de pronto golpeaste a la mamá de esos niños enfrente de ellos, la insultaste, pero el sábado ibas allá a la iglesia, santo, 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 cantando. ¿Sí? De pronto es una persona que vas a la iglesia y en la casa andas mintiendo cuando viene el que te va a cobrar lo que le debes. Hasta le dice a tu hijo, dile que no estoy, dile que no estoy. Cositas así, hermano, que los niños tiernos pues comienzan a decir, bueno, ¿cómo está esto? Mi papá dice que es cristiano, pero yo veo que él miente. Yo veo que vendió una cosa sabiendo que estaba dañada y la vendió como si estuviera buena. La hipocresía no les gusta a los jóvenes, hermanos. Si hay algo que daña la fe en la religión cristiana y en tu testimonio como padre, es que practiquemos hipocresía. Que aparentemos una cosa, porque los jóvenes son muy transparentes, igual que los niños. Se van perdiendo esa transparencia cuando se van convirtiendo en adultos y se vuelven mentirosos y aprenden a tener doble cara. Pero el niño y el jovencito, especialmente en la adolescencia, son muy transparentes. Ellos quieren ser lo que son, bueno o malo, y entonces no les agrada la hipocresía. Entonces, hermanos, ese es un primer punto. Como padres, admitir que hemos fallado, pedir perdón a Dios en primer lugar y también a nuestros hijos, hermanos. Eso puede ayudar bastante, el admitir que hemos fallado. Y no por orgullo de padre, si yo soy padre, no importa que seas padre, te puedes equivocar. Y cuando alguien se equivoca, tú vas a crecer si aceptas que te equivocas, no justificando tu error, simplemente di, estuvo mal lo que hice. Pídeme perdón y pídele a Dios que te ayude a cambiar, a no seguir repitiendo lo que estás haciendo mal y siendo un mal ejemplo. La segunda cosa que hay que hacer, pues, es, decía hermano, aparte de pedir perdón, es vivir nuestro cristianismo de amor, de misericordia, tener mucho cuidado lo que hablamos en la casa. Porque cuando venimos de la iglesia y a la hora que estamos comiendo el sábado en la tarde, comenzamos a despellejar el sermón del predicador al primer anciano o al pastor o la directora de escuela sabática, a criticarle, a sacarle el pellejo, y los niños nos están escuchando, mis hermanos. Y esos niños a veces son amigos de los hijos del que estamos criticando, entre ellos juegan. Entonces tenemos que tener un cuidado. Joya de los testimonios, la hermana Joya habla de muchos hijos de adventistas que se han salido y que los padres van con el pastor para que ore por ellos, le ayuda a venir. Dice, cuando esos padres con sus críticas ahí en la mesa establecieron las bases para que sus hijos empezaron a sentir rechazo por la iglesia. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué hacer cuando los hijos son grandes? Cuando los hijos son grandes, mis hermanos, ya viven su propia vida, tenemos que orar todos los días por ellos y buscar forma de mostrarles que los amamos, que son nuestros hijos, aunque ellos anden haciendo cosas malas, mis hermanos. ¿Acaso Dios no hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos? Dios sigue amando a sus hijos. Tanto como en la parábola del hijo pródigo, el padre amaba al hijo que se quedó ahí, como amaba al hijo que se fue. Y él seguía orando y tenía la esperanza que su hijo que se fue, allá vivía una vida perdida, iba a volver, y así fue, volvió. Entonces nosotros tenemos que seguir amando a nuestros hijos, aunque no estemos de acuerdo con sus acciones, si anda de borracho, de drogadicto, toma, fuma, no va a la iglesia, ámalo, muéstrale que lo amas, que lo quieres, ora por él. Si un día viene a la casa, trátalo bien, dale una buena comida, su cumpleaños, y trata de regalarle algún libro. De vez en cuando mándale el link de algunas conferencias buenas sobre la familia, sobre salud, cositas así que no lo van a poner a la defensiva y que le podían atraer temas de la familia, si él es casado, de los hijos. Regálale libros que le puedan ayudar a él. Y entonces de vez en cuando una exhortación, pero no lo empalagues. Sobre todo ora para que el Espíritu le hable, porque ya él conoce de las cosas de Dios, pero está alejado. Pero no dejemos de exhortarlo. ¿Saben por qué, hermanos? Yo fui pastor en México también, en una ciudad que se llamaba Ensenada, California. Y ahí yo tenía 2 iglesias. Y en una iglesia había un líder que era un profesor, el profesor Josué Molina, que ya descansa en Jesús. Cuando yo llegué ahí, yo quise saber la historia de la vida de él. Y fue muy interesante, hermanos. Él me dijo, mire, pastor, mi mamá era adventista, pero yo no quise saber nada de la iglesia adventista. Yo me alejé, me dijo.
Yo me convertí en un profesor de tendencia comunista en aquellos años. Y yo era un líder entre los profesores comunistas aquí en México, me dijo. Pero de la iglesia adventista, nada. Pero mi mamá sí era, ella iba a la iglesia y ella oraba por mí todo el tiempo. Me dijo. Pero yo no quería saber nada de la iglesia, yo me hice comunista, marxista. Y como me convertí en un líder en aquellos años, el gobierno americano no dejaba meter al país de Estados Unidos gente que fueran comunistas en aquella época. Entonces él me dijo que él tenía prohibido, estaba marcado por el gobierno americano para no poder entrar en Estados Unidos porque era un líder comunista. Pero dice que su mamá oraba por él, hermanos, todo el tiempo. Y un día dice que él llegó a la casa porque él era soltero en ese entonces, después ya se casó, y vivía con su mamá, y su mamá oraba. Y un día que llegó a la casa, la mamá estaba en su recámara orando, y el hijo entró buscándola y descubrió que estaba en su recámara de rodillitas orando. Y en ese momento que él entró, la mamá estaba orando por ese hijo que andaba extraviado. Y estaba elevando una oración tan sincera a esa mujer, y él la escuchó, mis hermanos. Él oyó la oración de su mamá. Se quedó callado, se fue de allí, allá para adentro de la casa, pero eso quedó grabado en el corazón de él. Y hermanos, al tiempo su mamá se enfermó y murió. Y él dice que cuando su mamá murió, él sintió un dolor muy grande. Su mamita, que lo había traído a este mundo en luz, estaba muerta. Y entonces dice que él sintió una voz en su conciencia que le dijo: Josué, tú sabes cuál es el caminito si tú quieres encontrarte con tu mamá y por la eternidad estar con ella. Ya tú sabes cuál es el camino, porque él era como un hijo pródigo que conocía de las mentiras. Y él decidió, mis hermanos, regresar a la iglesia adventista, aceptar a Cristo, bautizarse, y era el líder de ahí, era el primer anciano de esa iglesia, mis hermanos. Una madre que oró por un hijo grande, ya mayor, profesional, y Dios le concedió su pedido, aunque ella no lo miró. Y él me dijo: pastor, mi mamá no vio que yo regresé, pero en la mañana de la resurrección, ella va a ver que su oración fue contestada. Y miren lo que dice aquí, con esto vamos a terminar, y otro día volvemos a hacer preguntas y seguimos adelante. Estoy leyendo del libro La oración en el círculo del hogar, del libro La oración, capítulo La oración en el círculo del hogar. La influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad. Ella puede ir a la tumba, pero su obra perdurará. Si las madres comprendiesen la importancia de su misión, pasarían mucho tiempo en oración secreta para presentar a sus hijos a Jesús, implorar su bendición sobre ellos y solicitar sabiduría para cumplir correctamente sus deberes sagrados. Aproveche la madre toda oportunidad para modelar la disposición y los hábitos de sus hijos. Observe con cuidado el desarrollo de sus caracteres para reprimir los rasgos demasiado salientes y estimular aquellos en que sean deficientes. Haga de su propia vida un ejemplo noble y puro para los seres preciosos que le han sido confiados. Es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Claro, aquí está hablando la hermana Juárez de las madres, pero aquí podríamos incluir a los padres, por supuesto. El poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del día del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación e impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre puede inclinar el alma hacia lo recto. Las oraciones de las madres cristianas no son desatendidas por el Padre de todos, que envió a su Hijo a la tierra para rescatar un pueblo para sí. No desdeñará vuestras peticiones, ni os dejará a vosotros y a los vuestros para que Satanás os abofetee en el gran día del conflicto final. Habéis de trabajar con sencillez y fidelidad, y Dios afirmará la obra de vuestras manos. Hermanos, padres y madres que tenemos hijos extraviados,
Pidamos perdón por nuestros pecados, por nuestros yerros, nuestras faltas, nuestro mal ejemplo, y sigamos orando. Tratémoslos con amor. El padre del hijo pródigo no perdió la esperanza y este volvió. Que Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana. Vamos a tener otra oración. Padre, intercedo por los padres cuyos hijos estén alejados de tus caminos. Que puedan venir. Haz que hagamos nuestra parte para reconocer nuestros yerros, nuestras faltas, humillarnos, pedir perdón. Y te ruego en el poderoso nombre de Jesús, nos ayudes a seguir orando e intercediendo por nuestros familiares alejados. Gracias porque nos oyes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo y shalom, hermanos. Bendición. De nada. A la orden. Sí, aquí estoy. A ver. Sí, sí, hermano. Lo voy a hacer. Hace poco una persona perdió su cartera en una tienda y oramos por ella. Pasó como una semana y después le llamaron por teléfono y apareció todo completo, todo completito. Así que vamos a orar, hermano. Quiera Dios que se pueda. Que Dios le bendiga, hermano. Y la siguiente vez no deje nada a la mano. Escóndalo bien. Para no tentar al diablo a molestarle. Abrazos, shalom. Voy a orar por usted, hermano. Ya pueden parar ahí la grabación para que no siga grabando. Si ustedes quieren, a menos que quieran grabar lo demás.